Ya hemos estado viendo un poco, bueno, adentrándonos un poco lo que eran estos conceptos que vamos a empezar a manejar desde ahora, que si bien ya los vienen manejando desde antes, es importante siempre refrescarlos. Sabemos que, y dijimos en un primer momento, que un Estado no es el órgano que detenta el poder, sino la base de autoridad y legalidad, ¿sí? Sería como la estructura burocrática. Yo ya también había estado trabajando con ustedes a través del grupo algunos conceptos que no habían quedado de todo claro, ¿sí? Siempre se confunde esto de lo que es Estado, nación, país, gobierno. Los límites son muy pequeños en este sentido al momento de trabajarlo, ¿sí? El gobierno siempre va a ser todos los mecanismos y las personas que estén allí en los lugares del Estado ejerciendo el poder. Siempre es muy importante eso. Un Estado nacional va a hacer referencia al cumplimiento, ¿no es cierto?, de la representación que tenga sobre la estructura burocrática el pueblo a través del ejercicio de la soberanía. Y la nación va a ser necesariamente este conjunto de personas, este pueblo, que comparta características, tradiciones, cultura, una historia en común. Los ejemplos ya los hemos trabajado, ¿sí? No ha habido grandes problemas con eso, lo repasamos brevemente para que no sea tan largo el video, ¿sí? Bueno, recordar también lo del país. Siempre el país y Estado son conceptos que van prácticamente muy similares, ¿sí? Un país, acá como dice la definición, una entidad política con un área geográficamente determinada. ¿Es lo mismo que Estado? Y no, tiene unas diferencias con lo que hace la cuestión burocrática administrativa. Importante es no olvidar que bueno, un Estado puede estar formado por varios países, ¿sí? Como puede pasar con España, Rusia, Reino Unido, ¿sí? Que están formados por diferentes países y que esos países representan una nación y son a veces estados nacionales. Es bastante enredado y entramado ya el tema cuando uno empieza a ahondar mucho más profundo. Los términos país-nación, ¿sí? Comparten una relación. Los países están divididos por líneas imaginarias, algunas veces líneas que coinciden con accidentes naturales, ¿sí? Pero bueno, esto demarca también límites y fronteras dentro de un ámbito jurídico-político. También podemos hacer referencia cuando un país pertenece o está bajo la jurisdicción o administración de un Estado, ¿sí? En un territorio lejano. Esto puede ser una colonia. Existen pocas hoy en el mundo, pero existen al fin. Y son bastante controvertidas dentro de lo que son la historia. Si bien la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene una entidad dentro de su organización que pretende un proceso de descolonización, pero bueno, es algo que va bastante lento en ese sentido. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo hemos visto, repasamos un poquito. Por ejemplo, podemos hacer referencia a una nación política cuando el ámbito es jurídico-político dentro del sujeto del propio Estado, ¿sí? Acá básicamente estamos hablando de soberanía, de un ejercicio del poder, ¿está? Y podemos hablar de una nación cultural desde un concepto más sociológico-ideológico, cuando vemos la representación que podemos tener acá compartiendo con características, compartiendo historia, lazos, costumbres, ¿sí? ¿Puede haber una nación política y una nación cultural? Sí, de hecho prácticamente van de la mano. ¿Puede no haberlo? También. Por ejemplo, si sos del pueblo kurdo, podés ser una nación cultural, pero no una nación política, porque no tenés
un sujeto constituido, jurídico, político, que te represente, porque no tienen un Estado, ¿sí? Bueno, estas son las situaciones que se pueden presentar como excepciones. El Estado Nacional va a ser, de alguna manera, básicamente esta organización que va a nuclear y va a incluir a una sociedad de manera homogeneizada, ¿sí? Dentro de lo que sea una constitución social y una articulación económica que relativamente los represente a todos por igual. Y la nacionalidad sería como la condición o el sentido de pertenencia a ese Estado y a esa nación, decir que uno se siente parte. En el caso argentino tenemos que tener en cuenta que al ser una nación joven, un Estado joven, ha llevado varios años un proceso de identidad nacional y de consolidación del Estado. No ha sido fácil y ha llevado y ha demandado un proceso bastante largo y arduo. Los nacionalismos generalmente están abocados y más relacionados con doctrinas o movimientos políticos, ¿sí? Que ya se van de alguna manera a extremos para reivindicar o reafirmar de alguna manera derechos y representaciones. Bueno, para no repasar tanto lo que son los tipos de Estado, pero bueno, ustedes ya lo han visto dentro del trabajo, ¿sí? Pero bueno, naciones sin Estado es esto que estuvimos viendo recién, relacionar con el concepto de nación cultural y nación política, ¿sí? Y acá, bueno, el caso de los kurdos, un pueblo que está diseminado, está repartido entre varios países en la zona de Medio Oriente, y que, bueno, es una nación cultural, pero no cuenta, es una nación sin un Estado, no es una nación política. Los territorios no autónomos son básicamente estos territorios que por el momento forman parte de un proceso de descolonización y que actualmente dependen de otros países. Bueno, acá en América tenemos varios ejemplos, como puede ser Groenlandia, Malvinas, la Guayana Francesa, ¿sí? El caso en África de Sahara Occidental, que lo reclaman un territorio en disputa hoy por hoy entre Marruecos y los saharianos que están tratando de independizarse. Bueno, hay varios casos, el caso de Somalia, que tremendamente fragmentada y que ni siquiera se sienten pertenecientes a este tipo de nación política, y está dividido como en 4 países dentro de un Estado de manera ilegítima. Es todo un tema y vamos a encontrar muchísimos casos en este. Bueno, esto era como más de que nada un dato de color. A ver, esto para que lo tengan en cuenta son como el dato enciclopédico. A ver, ¿cuántos continentes existen? Esto siempre va a ser una referencia de acuerdo a cómo se lo mire. Hay una categoría oficial. No, hay algunos que son más utilizados que otros. Hay algunos que se imponen desde el mundo anglosajón. Hay otros que lo ven desde otro tipo de perspectiva. Hay otros que cuentan la población. A ver, esto va a depender de cómo se analice y para qué se utilice la categoría de la división de los continentes. Pero bueno, de acuerdo a la investigación y que se vaya haciendo, ¿sí? En este momento por ahí no va a ser un dato de peso el momento de trabajar o hacer algún análisis para investigar nosotros. Bueno, esto de las variables ya habíamos repasado. Además de las divisiones de los continentes, también tenemos las regiones que presenta la ONU por estadística. Si tuviéramos que decir, haber una división oficial, y bueno, podríamos alinearnos a la ONU, pero también podemos alinearnos de acuerdo a lo que presenta el Comité Olímpico Internacional al momento de organizar Juegos Olímpicos. O sea, esto varía, como ya lo dije.